¿Cuántas veces te ha pasado algo parecido? Tienes una idea brillante mientras te desplazas por la mañana, pero cuando llegas a la oficina ya se ha esfumado. O acabas de leer sobre un nuevo estudio que es totalmente relevante para la reunión en la que estás, pero no puedes recordar cuál era. Si eres como la mayoría de la gente, estas cosas te pasan continuamente. Vivimos en la era de la sobrecarga de información. Según el New York Times, una persona promedio procesa el equivalente a 34 gigabytes de información al día. Es demasiado para un solo cerebro. Por lo que si quieres saber de qué forma duplicar tu capacidad cerebral mediante un segundo cerebro, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de la productividad y de la creatividad, pero bajo un esquema diferente. Normalmente las personas quieren producir más, tener mejores resultados, ser más productivos, valga la redundancia, pero haciendo cosas desde el aspecto humano. En esta cuestión, o sobre todo en este tema muy particular, vamos a analizar qué podemos hacer desde el aspecto tecnológico. Y para ello vamos a apoyarnos del libro Building a Second Brain, que en español se podría traducir como Construir un segundo cerebro, del experto en productividad Tiago Forte. Este libro ofrece soluciones sencillas, eficaces y viables a uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día: la sobrecarga de información. Utilizando 4 principios organizativos clave, el autor muestra cómo se pueden aprovechar las herramientas digitales para crear un sistema de almacenamiento de conocimientos tan intuitivos y eficientes como un segundo cerebro. Y aquí es importante que no te asuste o que no te sature esta información. En pocas palabras, nosotros tenemos que apoyarnos de la tecnología en función de conseguir mejores resultados. Se trata de utilizarla a nuestro favor y no al revés. Recuerda algo importante: la tecnología nos ofrece las herramientas para archivar, recordar y recombinar la información de forma tan eficaz e intuitiva como podría hacerlo un segundo cerebro. En este análisis aprenderás a construir un segundo cerebro digital, y durante el proceso vas a liberar tu cerebro real para el pensamiento profundo y la creatividad, y nunca volverás a olvidar una información importante. ¿Te parece bien? Pues empecemos. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en junio del año 2022 y su autor es Tiago Forte, quien fundó Forte Labs y es experto en productividad y gestión del conocimiento personal. Ha sido consultor de empresas como Toyota, Nestlé y el Banco Interamericano de Desarrollo, y ha enseñado técnicas de productividad a una comunidad de más de 25,000 alumnos en línea. Y como te dije previamente, no dejes que esto te intimide. La realidad es que la forma en la cual nos encontramos el día de hoy es sobreestimulados. Entonces hay una gran cantidad de información y en lugar de ser más receptivos y sobre todo más creativos, pasa el efecto contrario, donde estamos más confundidos, con menos enfoque y nuestra atención se vuelve dispersa. Entonces, presta atención a lo que te voy a mostrar a continuación. Sé ecléctico en esta información y, como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible, y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenan contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: la construcción de un segundo cerebro comienza con la captura eficaz de la información. Te presento a John y Amelia. Ambos son trabajadores del conocimiento. John tiene un segundo cerebro, Amelia no. Un día normal para Amelia es más o menos así. Amelia se despierta y su mente se inunda de pensamientos e ideas dispersas, pero antes de poder llevarlas a cabo, se distrae con el ping de las notificaciones del correo electrónico. Se pasa la mañana apagando fuegos en su bandeja de entrada. No tiene tiempo de ordenar sus ideas antes de una reunión por la tarde. Y lo que es peor, se pasa media reunión rebuscando en los archivos para encontrar las cifras que necesita y pierde por completo el hilo de la discusión. Después del trabajo, agotada, saca un poco de tiempo para trabajar en el proyecto que le apasiona, pero enseguida se desanima.
no recuerda dónde lo dejó la última vez y no tiene ni idea de qué priorizar ahora. Se va a la cama y el ciclo se repite al día siguiente. El día típico de John es un poco diferente. John también se despierta con pensamientos dispersos, pero rápidamente escribe ideas prometedoras en su aplicación de notas. De camino al trabajo, reflexiona sobre las ideas con más detalle y toma nota de los posibles retos y soluciones. Cuando llega a la reunión de la tarde, ya tiene el orden del día preparado, así como información adicional que considera pertinente para el debate. ¿Y esa idea que anotó esta mañana? Ya está lo suficientemente afinada como para presentarla en la junta. Esa noche, con tiempo para dedicar a su proyecto de pasión, sabe por dónde empezar a trabajar. John no es más inteligente o más capaz que Amelia, simplemente tiene un segundo cerebro. Entonces, la pregunta, ¿cómo se construye un segundo cerebro que funcione tan bien como el de John? Es fácil, una vez que descifras el código. Es código como dice sus siglas CODE en inglés, code, y cada letra representa uno de los 4 pasos para construir un segundo cerebro, los cuales son captar, organizar, destilar y expresar. Este punto y los 3 siguientes van a desglosar cada uno de estos pasos y cada sección terminará con una tarea extra diseñada para ayudarte a construir tu segundo cerebro mientras analizas esta información. Empecemos por el primer paso, captar. Estamos rodeados de información, tanto externa, citas, imágenes, artículos, notas de reuniones, como interna, recuerdos, reflexiones, ideas, etc. Aprovéchalos. Cuando encuentres una información que quieras recordar, debes capturarla. Por ejemplo, haciendo una captura de pantalla, marcando un artículo o incluso grabando una nota de voz. Es muy sencillo. Puede que estés pensando, espera, esto ya lo hago y definitivamente no siento que tenga un segundo cerebro. Pues aquí está el asunto. Probablemente estés cometiendo 2 errores. En primer lugar, estás capturando las cosas equivocadas. A menudo capturamos cosas porque creemos que debemos hacerlo, incluso cuando no sentimos ninguna conexión con ellas. Acabamos teniendo demasiada información que no significa mucho para nosotros. Intenta capturar solo la información que despierte algo en ti. Puede que te ayude a pensar en la información que quieres capturar como activos de conocimiento. Son más que un hecho o una observación. Son soluciones, ahorros de tiempo, chispas de inspiración, cambios de perspectiva. En segundo lugar, no centralizas los conocimientos que capturas. Hay todo tipo de herramientas digitales que te permiten capturar activos de conocimiento. Puedes destacar libros electrónicos, marcar como favoritos en las redes sociales, extraer fragmentos de audio de podcast y la lista es interminable. Pero estas herramientas no lo son todo. Piensa que todo lo que capturas con estas herramientas son terminaciones nerviosas. Todas ellas deberían conducir a un sistema nervioso central, tu segundo cerebro. Cualquier aplicación estándar de notas digitales debería servir. Configura todos tus modos de captura para exportar y actualizar automáticamente todo lo que guardes en ese espacio digital central. Sigues sintiéndote abrumado por toda la información que capturas. Sigue el ejemplo del Premio Nobel de Física Richard Feynman, famoso por sus ideas innovadoras y originales. Feynman escribió una lista con una docena de preguntas básicas a las que quería dar respuesta en su investigación. Cada vez que encontraba un nuevo dato, lo comparaba con esas preguntas. Con este método, a menudo encontraba soluciones en los lugares más inesperados. Mantener una lista de preguntas básicas te va a ayudar a centrar tus capturas, incluso mientras construyes una biblioteca ecléctica de activos de conocimiento. ¿Listo para empezar a capturar? Esta es tu tarea extra. Todo lo que captures debe ser potente y urgente. El autor, Tiago Forte, creador del sistema CODE, captura una media de solo 2 activos al día. Piensa en tus últimas 24 horas. ¿Cuáles son tus 2 conocimientos clave?
captúralos. Y vamos a profundizar y a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 1 porque es necesario y sobre todo nos coloca ya en contexto. Una vez más, no permitas que esta información de alguna forma te intimide. Vamos a replantear qué es lo que nos dice el autor. Lo primero, tener claridad sobre este segundo cerebro, un segundo cerebro digital. Utiliza la tecnología a tu favor, no te vuelvas esclavo de la misma. Y aquí el autor nos habla de un código o un sistema que él desarrolló que se agrupa con las siglas CODE, es decir, code. Y cada una de estas letras representa una palabra que tenemos que considerar. La primera se refiere a captar información, la segunda organizarla, la tercera destilarla y la cuarta se refiere a expresarla. Vamos a empezar con la primera, que es captar o capturar la información. Nos dice lo siguiente: cuando encuentres una información que quieras recordar, debes capturarla. ¿Cuál es el problema? Que normalmente no filtramos nada, simplemente algo interesante lo guardamos, lo ponemos en favoritos o bien para recordar más tarde, ¿cierto? Pero nos llenamos de tantas cosas que al final es lo mismo, es decir, prácticamente no estamos cumpliendo una de las condiciones. Y lo primero es que estamos capturando las cosas equivocadas. Realmente tenemos que ser selectivos, no hay que caer en la trampa, más no es mejor en este caso. Incluso el consejo sería al revés, menos es más. Por eso dice, intenta capturar solo la información que despierte algo en ti. ¿Cuál podría ser esta información? El autor lo renombra con el concepto activos de conocimiento. Piensa en esta información como si fuesen activos, es decir, soluciones a algo, o bien cosas que te van a ahorrar tiempo, o bien cosas que te van a inspirar, o algo que te va a ofrecer cambios de perspectiva. Recuerda que uno de los problemas por los cuales nos sentimos saturados y muchas veces enfocados es por la gran cantidad de información que existe. Y si nosotros no empezamos a ser restrictivos con esta información, pues vamos a ser esclavos de la misma. Entonces, ten presente eso, estamos capturando las cosas equivocadas. Y el segundo aspecto que también solemos no hacer es que no centralizamos los conocimientos que capturamos. En pocas palabras, lo tenemos todo disperso y aquí el autor nos habla de esta analogía de terminaciones nerviosas, es decir, todo lo que estamos registrando como importante tendría que estar centralizado. ¿En dónde? En tu segundo cerebro. Es decir, nosotros podemos utilizar las herramientas de nuestra preferencia. Puedes utilizar, por ejemplo, aplicaciones como Evernote, que viene siendo bastante buena en relación a guardar toda la información importante. Cada quien puede tener, digamos, la aplicación de su preferencia o bien el sistema que le puede ayudar a hacer esto. Una pregunta común que también suelen hacer es si se puede llevar a cabo de forma manual, es decir, con una libreta y una pluma, un bolígrafo o un lápiz. El concepto que nos manifiesta aquí el autor es que tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor. Y más adelante te vas a dar cuenta que no vamos a poder realizar lo que el autor menciona con un cuaderno. Tendríamos que utilizar algo digital. Y esto es porque al momento que nosotros empecemos a registrar la información, tenemos que exportarla y actualizarla automáticamente en esta unidad central que va a ser nuestro segundo cerebro. Una vez más, por ejemplo, la aplicación Evernote puede servir, ya que no nada más se trata que la registres, sino que también accedas a ella en los momentos pertinentes de manera rápida. Más adelante vamos a profundizar sobre esta línea, pero simplemente ya tenlo en mente. Y aquí viene, digamos, un sentir común de las personas porque se siguen sintiendo abrumadas por toda la información que capturan. No han entendido un aspecto clave. No se trata que registres todo lo que te llame la atención. Recuerda, tienes que analizar lo que capturas como activos de conocimiento. No acumular por acumular. No decir quizá para después. No, tienen que ser cosas puntuales que puedan servirte. Y aquí nos manifiesta, digamos, el ejemplo del Premio Nobel de Física Richard Feynman, el cual, una vez más, bajo el criterio de menos es más, nos explica cómo es que utiliza un sistema similar.
Él tiene una serie de preguntas básicas. Aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a pensar qué es lo que queremos, por qué lo queremos, cuáles son los aspectos importantes que yo quiero resolver en mi vida, por qué necesito de alguna manera encontrar respuestas. ¿Respuestas a qué? ¿Qué aspectos significativos de mi vida vale la pena que yo profundice en ellos y sobre todo encontrar, digamos, alternativas de solución para poder encontrar sentido a lo que hago? Y para esto, en este caso, el Premio Nobel de Física dice que tiene una lista de preguntas básicas y lo que hace normalmente cuando llega información importante, trata de contrastarla con estas preguntas. Si contribuyen o de alguna manera dan respuesta a las preguntas que tiene, entonces lo incorpora. Recuerda, mantener una lista de preguntas básicas te va a ayudar a centrar tus capturas, incluso mientras construyes una biblioteca ecléctica de activos de conocimiento. Por eso es importante que todo lo que captures debe ser potente y urgente, significativo. Quizá no tengas la respuesta en este momento, pero sabes que va a ayudarte posteriormente a encontrar eso que deseas resolver. Espero que esto lo vayas entendiendo, lo vayas incorporando a tu ritmo, paso a paso. No se trata simplemente de que pases de 0 a 100, pero ya analízalo y sobre todo tenlo en el radar. No olvides la enseñanza de este primer punto. La construcción de un segundo cerebro comienza con la captura eficaz de la información. Pasamos al punto 2, que nos habla de cómo mejorar nuestro desempeño. El punto 2 dice: crea un espacio digital diseñado para optimizar la productividad. Pregunta: ¿has oído hablar del efecto catedral? Básicamente, el espacio en el que te encuentras afecta tu forma de pensar. Es más probable que tengas pensamientos elevados sobre el propósito de tu vida en una catedral con arcos góticos, techos abovedados y suelos de mármol que en la sala de espera de un dentista. Y es más probable que te concentres en un estudio sobrio y poco amueblado que una habitación desbordante de desorden y ruido. Este mismo efecto se aplica al espacio digital. Piensa en los activos de conocimiento que has capturado como los bloques de construcción de tu segundo cerebro. Con el siguiente paso, organizar, es hora de empezar a construirlos en una catedral, que inspirará un pensamiento asombroso. Si capturas sin organizar, todos tus valiosos activos de conocimiento empiezan a parecerte menos inspiradores y más abrumadores. Te enfrentas a una nueva sobrecarga de información. Y esta vez el responsable de esa sobrecarga eres tú. Así que tienes que ser un constructor de catedrales y organizar esos activos. Puede que tu primer instinto sea organizarlos por categorías temáticas. Ignora ese instinto. Tu segundo cerebro no debe parecer una biblioteca, sino una cocina. ¿Te confunde? Pues imagina que organizas tu cocina por alimentos. No funcionaría. Las cocinas se organizan por procesos y resultados. Las ollas en el armario, encima de los fogones, un escurreplatos junto al fregadero, etc. Para que tu segundo cerebro esté orientado a los resultados, organiza tus activos de conocimiento por orden de procesabilidad. Listo para otro acrónimo. Está esta palabra para. P-A-R-A. Significa proyectos, áreas, recursos y archivos. Son los 4 dominios de tu segundo cerebro. Cada dominio puede contener tantas carpetas dedicadas como quieras. Los proyectos son objetivos a corto plazo, normalmente con una fecha límite en cuya consecución trabajas activamente. Un proyecto de trabajo puede ser el diseño de un nuevo sitio web. Un proyecto personal puede ser planificar unas vacaciones. Las áreas son compromisos permanentes. Tus finanzas personales, por ejemplo, son un área, no un proyecto. No tienen fecha de entrega, son dinámicas y necesitan una supervisión constante. El área que llamamos recursos es un corralito para temas que te interesa explorar, pero que aún no has traducido en proyectos o áreas. Tus aficiones y sueños más extraños y salvajes pueden encontrar un lugar aquí, desde la apicultura hasta la astrofísica. Por último, los archivos son para proyectos terminados, áreas que ya no son relevantes e intereses que no
te atraen en este momento. El hecho de que no sean inmediatamente relevantes no significa que debas desecharlos de tu segundo cerebro, sino que debes almacenarlos en frío, por así decirlo, para que no se interpongan en el camino de activos de conocimiento más procesables. De estas categorías, los proyectos son los más útiles, los archivos los menos. Cada activo de conocimiento que captures debe asignarse a una de estas 4 áreas. De este modo, se colocan en orden de procesabilidad inmediata, pero no te entusiasmes demasiado. Es mejor no organizarlos en cuanto los captures. Espera tener un lote de activos que clasificar y luego organízalos. Esto te da la distancia para mirar cada activo analíticamente y como parte de un contexto más amplio de información. Pregunta: ¿listo para un poco de crédito extra? ¿Ok? Tu misión es despejar tu espacio de trabajo digital. Archívalo todo. En serio, tener que ordenar una montaña de archivos viejos es el mayor impedimento para construir un segundo cerebro eficaz. Una vez que tengas un espacio limpio y fresco, haz balance mental. ¿Qué proyectos tienes entre manos? Piensa en 2 o 3 y asígnales carpetas. Ya estás listo para empezar a construir tu catedral digital. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este punto número 2. Como puedes ya estar constatando por ti mismo, este es un análisis muy práctico, ¿ok? Depende de nosotros llevarlo a cabo, pero nos va a facilitar la vida si es que queremos ser mucho más eficientes, en este caso, en la forma en la cual procesamos la información y sobre todo en los proyectos que son relevantes. Y este punto es crítico, contiene una gran cantidad de información que vale la pena que ya vayas aterrizando, porque de otra manera de poco te van a servir los activos de conocimiento que tienes. Lo primero que hace mención es este concepto del efecto catedral. En pocas palabras, el espacio donde nos encontramos va a afectar nuestra forma de pensar. Analiza cómo es tu entorno, analiza dónde es que realizas tus actividades, analiza en qué lugar es donde tratas de tener, digamos, inspiración y demás. Si es un desorden, no va a servir. Y lo mismo sucede en el espacio digital. Solemos llenarnos de activos de conocimiento, es decir, saturamos la información, pero ¿de qué sirve si no logramos darle orden? Menciona que tenemos que pensar en estos activos de conocimiento como los bloques de construcción de tu segundo cerebro. Y para esto tenemos que hacer uso de la segunda palabra del código, que es organizar. Nos va a ayudar a empezar a construirlos en una catedral. En pocas palabras, darle forma a esos bloques para que generen algo que funcione. Y aquí es donde el autor dice, tienes que ser un constructor de catedrales y organizar esos activos. Y tu segundo cerebro, para que esto sea realmente efectivo, tiene que parecerse a una cocina. Y dirás, ¿a qué te refieres con esto? Bueno, normalmente las personas, las más estructuradas en este caso, pues suelen tener un buen criterio para organizar, pero sobre todo bajo un esquema, digamos, tradicional, en carpetas, subcarpetas, categorías, que es la forma en la cual se nos enseña. El autor dice que tendríamos que analizar la información y poder plantearla como si se tratase de una cocina, es decir, organizar estos bloques de conocimiento o estos bloques de construcción en función de procesos y resultados. Dice, organiza tus activos de conocimiento por orden de procesabilidad. Y podrás mencionar, no entiendo muy bien a qué se refiere esto. Bueno, para comprenderlo mejor, el autor nos da otra palabra que es para, P-A-R-E, que son 4 elementos clave: proyectos, áreas, recursos y archivos. ¿A qué se refiere todo esto? Nuestros activos de conocimiento tienen que estar en una de estas 4 áreas. Tenemos que colocarlos o asignarlos a una de estas 4. Menciona que son los 4 dominios de tu segundo cerebro. Entonces ya con esto va a ser más sencillo. Toda la información que nosotros tenemos, pues es momento de colocarla en uno de estos 4. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno? Los proyectos son objetivos a corto plazo. Un proyecto de trabajo puede ser, digamos, el diseño de un sitio web, o bien un proyecto personal puede ser tus próximas vacaciones. Todo lo que tú vayas capturando
es momento de validar si pertenece, digamos, al área de proyectos. Si no, vamos a revisar el siguiente, que son áreas, que son los compromisos permanentes. Son este tipo, digamos, de categoría donde pues no tiene un término, sino que van a estar vigentes porque son elementos importantes. Aquí es, por ejemplo, el autor menciona finanzas personales, pero también puede ser ejercicio, también puede ser salud, también puede ser amor, también puede ser relaciones de pareja, también puede ser la mejora continua, también puede ser desarrollo profesional, etcétera. ¿Ok? Son áreas de formación. El siguiente dominio son los recursos, y el autor llama a estos recursos como este corralito para temas que te interesa explorar, pero que aún no has traducido en proyectos o áreas. Es decir, todas aquellas cosas que en este momento me interesa de alguna u otra forma, pero aún no hay algo concreto o un esquema de trabajo en el cual voy a estar desempeñándome. Y el último elemento son los archivos. Es decir, es lo que vas a guardar y no vas a tocar por un tiempo. Aquí pueden entrar los proyectos terminados, que son aspectos importantes, no los vas a desechar, pero tampoco vas a estarlos consultando constantemente. Y también aquí pueden entrar áreas que ya no son relevantes e intereses que no te atraen en este momento. No se trata que lo deseches, pero cuando tú archivas algo es como lo guardo y se queda ahí almacenado. Es como el baúl de los recuerdos. Tarde que temprano esta información la puedo utilizar, pero no me va a desenfocar en relación a lo que es más importante. Dice, de estos 4 elementos que te acabo de mencionar, los proyectos son los más útiles y los archivos los menos. Cada activo de conocimiento que captures debes asignarle una de estas 4 áreas. Esta es la clave de todo. Vamos a darle orden a estos activos de conocimiento. Y un punto de partida sobre todo esto, dice el autor, es despejar tu trabajo digital. Archívalo todo. En pocas palabras, si en este momento ya tienes varias cosas en tu mente, sería importante, o más bien, en forma digital, más propiamente dicho, sería importante que todo lo que tienes actualmente lo coloques en el archivo. Y empieza a trabajar a partir de este momento. Por lo que si los activos de conocimiento que tienes en el archivo son realmente importantes, saldrán de ese dominio y los tendrás que colocar ya sea en proyectos, áreas y recursos. Es una forma sencilla, es como vamos a quitar todo lo que existe actualmente, vamos a limpiar toda la habitación y vamos a colocar en ella nada más lo que es significativo en este momento. Todo esto es un trabajo que no es sencillo, sobre todo por el condicionamiento que tenemos, y muchas veces preferimos llenarnos de cosas por si acaso. Solemos aplicar la frase más es mejor y la realidad es que esto nada más nos confunde. Este segundo punto es crítico si es que queremos empezar a construir este concepto de las catedrales, sobre todo para que el segundo cerebro sea realmente efectivo. Solemos tener esta cuestión del miedo a perder. Sin embargo, el segundo cerebro que estamos construyendo, este segundo cerebro digital, tiene que ser óptimo y le tenemos que dar nada más aquellos elementos que son relevantes para nuestro primer cerebro. ¿Te das cuenta cómo esto empieza a tener un mayor sentido? No te preocupes si todavía te resulta un poco confuso. En los siguientes puntos vamos a reforzar estas ideas y te va a quedar todavía mucho más claro. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 2. Crea un espacio digital diseñado para optimizar la productividad. Es turno del punto 3 que nos ayuda a entender el concepto menos es más. El punto 3 dice: toma lo que necesites, olvida el resto. Te despiertas en mitad de la noche. Tienes una idea increíble que te cambia la vida. La apuntas y te vuelves a dormir. Cuando te despiertas por la mañana y lees la nota junto a la cama, piensas, pepinos extraterrestres. Deja pasar el tiempo suficiente entre que archivas una nota y vuelves a encontrarla. Y por mucho que te resonara en ese momento, 6 meses después, tiene tanto sentido como los pepinos alienígenas. ¿Cómo evitar este problema? Bueno, no se trata solo de guardar conocimientos, sino de guardarlos de forma que sean accesibles y relevantes la próxima vez que te encuentres con ellos. Lo irónico es que cuanto mejor captamos y organizamos la información,
menos fácil resulta encontrarla. Hay un viejo proverbio chino que dice algo así: si quieres conseguir conocimiento, añade algo cada día. Si quieres alcanzar la sabiduría, resta algo cada día. El siguiente paso del sistema code o el sistema código se refiere a destilar y consiste en restar o quitar. Trabajando por capas, identificas y extraes y destilas información clave. Cuantas más capas, más potente será la destilación de tus activos de conocimiento. He aquí cómo podrían ser 4 capas de destilación en acción. En primer lugar, guarda un artículo que despierta tu interés. En segundo lugar, lo lees y subrayas los pasajes clave. Tercero, pones en negrita las ideas y frases clave de esos pasajes. En cuarto lugar, escribe un resumen de esas ideas clave, no más de unas pocas frases. Recuerda que no necesitas resumir todo el artículo, sino solo las partes que te interesan y son relevantes para tus objetivos. Y asegúrate de que la información más destilada sea también la más fácil de encontrar. Por ejemplo, tu resumen ejecutivo debe ser lo primero que veas cuando vuelvas a navegar por un activo de conocimiento, lo que te facilitará volver a familiarizarte con los puntos más importantes de cualquier activo. Destilar lleva tiempo, pero te prometo que te ahorra mucho más tiempo del que te quita. La próxima vez que utilices los conocimientos adquiridos, no tendrás que repasarlos todos para recordar por qué son relevantes. Además, puedes elegir el nivel en el que quieres interactuar. Por ejemplo, vas a hojear el resumen, vas a refrescar las ideas clave que has destacado o volver a repasar el contenido. Si necesitas más ánimos para empezar a destilar, inspírate en el laureado director de documentales Ken Burns. Sus documentales sobre temas como el jazz o la guerra civil estadounidense son clases magistrales de destilación. Burns se basa en gran medida en imágenes encontradas y de archivo. Según sus cálculos, por cada 50 horas de metraje que captura, solo 1 hora llega al montaje final. ¿Listo para probar la destilación? Reserva 30 minutos. Toma la bebida que prefieras y siéntate con un artículo que te apetezca leer. A continuación, sigue los pasos de la destilación. Lee el texto, subraya los pasajes clave, pon en negrita las ideas críticas y crea un resumen ejecutivo. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 3, que aquí es donde la gente muchas veces se desanima, porque va a implicar que hagas un esfuerzo extra. La parte importante es que el esfuerzo que haces aquí lo haces una sola vez y te olvidas de ello. Esto es lo que lo hace significativo, por eso se dice que te va a ahorrar más tiempo del que te quita. Ahora, no se trata, menciona el autor, solo de guardar conocimientos, sino de guardarlos de forma que sean accesibles y relevantes la próxima vez que te encuentres con ellos. Una vez más, podemos ir acumulando una gran cantidad de cosas, podemos capturar cosas significativas, incluso organizarlas, pero se trata de dar este paso extra. De cada activo de conocimiento relevante, sería bueno que hiciéramos este resumen ejecutivo. Para conseguirlo, la idea central es aplicar la tercera letra del código, que viene siendo destilar. En pocas palabras, deja lo significativo, quita lo que no sirve. Aquí hay una frase muy interesante, dice: si quieres conseguir conocimiento, añade algo cada día. Si quieres alcanzar la sabiduría, resta algo cada día. Y para esto el autor dice que si nosotros empezamos a trabajar por capas, es una forma más sencilla de poder destilar la información clave. Nos da 4 capas o bien 4 niveles, si lo quieres validar así, sobre algún activo de conocimiento relevante. Menciona que lo que podemos utilizar es lo siguiente. Número 1. Encuentras algo importante, digamos un artículo que te llama la atención. Lo primero que tienes que hacer es guardar ese artículo que despierta tu interés. Lo segundo, vas a leer y vas a subrayar los pasajes clave de ese artículo. Lo tercero, vas a poner en negritas las ideas y frases clave de esos pasajes. Y cuarto, vas a escribir un resumen de esas ideas clave. Esto puede sonar a mucho trabajo, ¿verdad?
Sin embargo, una vez más, esto va a reforzar el conocimiento. Y lo más importante, cuando tú vuelvas a acceder a esta información, no vas a acceder a todo el compendio general, sino más bien a tu resumen ejecutivo. Esto, te lo digo por experiencia, cambia las reglas del juego. Asegúrate de que la información más destilada sea también la más fácil de encontrar. Aquí quiero que tengas dos elementos clave. Por un lado, el trabajo que nos corresponde a nosotros para que los activos de conocimiento sean importantes es restarle todo aquello que no nos representa algo, aquello que nos va a quitar tiempo, aquello que nos puede confundir un poco. Simplemente se trata de dejar la información concisa y relevante y que esté disponible en nuestro sistema central o en este segundo cerebro al momento que nosotros necesitemos, por X o Y razón, acceder a la misma. Este punto casi nadie lo hace. Sí es más sencillo los puntos 1 y 2, simplemente porque uno no tienes que hacer algo, simplemente guardar, y el otro a lo mejor sí implica un poco más de trabajo, pero digamos que nada más es bajo la fase de organizar. Sin embargo, aquí implica trabajar. Aquí implica que la información que tú tienes la hagas de alguna manera muy entendible para ti. De tal forma que cuando tengas que acceder a la misma, accedas a los puntos críticos, a la parte más importante. Es por esto que te va a ahorrar mucho tiempo y el nivel de comprensión de estos activos de conocimiento será mucho mayor. Obviamente esto es algo que cada persona tiene que aterrizar a su propia situación. Ahora, si aún no te queda del todo claro, déjate lo pongo con un ejemplo personal, que viene siendo estos resúmenes de libros. No es lo mismo un audiolibro en función del libro completo que puede durar horas que hacer estos resúmenes o estos análisis donde trato de destilar la información más importante y es lo que te quiero compartir. Esto funciona en dos aspectos. Por un lado, comprendo mejor la información y al momento de explicarla se queda de alguna manera más depurada en mi mente, y la otra es que es más sencillo para ti de comprender. Y algo importante, toda esta información, como la tengo que extraer y colocarla en este cerebro central, pues queda de alguna manera disponible ya para alguna referencia futura. Es por esto que es importante que nosotros nos acostumbremos a destilar todos aquellos activos de conocimiento que son relevantes. Implica trabajo, sí, pero si eres serio y comprometido en función de tu propio desarrollo y quieres que este segundo cerebro sea óptimo, es una actividad que tienes que llevar a cabo. Así que toma tu tiempo y sobre todo dedica una parte del mismo para que logres destilar la información relevante. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Toma lo que necesites, olvídate del resto. Y con esto llegamos al cuarto y último punto de este análisis, que nos habla precisamente de qué hacer ya con estos activos del conocimiento. El punto 4 dice: no te limites a almacenar conocimientos, utilízalos. Hemos llegado al último paso del sistema CODE, código, que se refiere a la E de expresar. Este paso se explica por sí mismo. Has creado un segundo cerebro funcional. Has recopilado información, la has organizado y la has destilado en ideas clave. Ahora es el momento de poner en práctica esos conocimientos, crear nuevos productos en el trabajo, llevar a cabo proyectos personales satisfactorios, poner en marcha proyectos paralelos e innovar nuevas soluciones a problemas persistentes. ¿Qué esperas? Ponte en marcha, diviértete. No te preocupes, aún no hemos terminado. Para muchas personas, este último paso es el más desalentador. Así que aquí tienes un truco final para asegurarte de que utilizas todo ese conocimiento que has capturado, organizado y destilado. Pon en marcha tus proyectos utilizando paquetes intermedios. ¿Qué son los paquetes intermedios? Son trozos pequeños y procesables de un proceso más amplio. Piensa en los Lego. Cuantas más piezas tengas, más intrincadas y asombrosas serán las construcciones que puedas crear. Del mismo modo, podrás llevar a cabo proyectos asombrosamente grandes y complejos si los divides en pasos discretos y realizables. De hecho, muchas profesiones ya lo hacen.
Los desarrolladores de software trabajan por módulos y los productores de televisión desarrollan pilotos antes de crear temporadas enteras de televisión. Abordar un paquete intermedio es, por supuesto, más factible y a prueba de interrupciones que intentar abordar un proyecto entero de una vez. Pero hay otra ventaja. Los paquetes intermedios permiten solicitar opiniones pronto y con frecuencia, de modo que si hay que cambiar de rumbo, se puede hacer con un mínimo de trabajo perdido. Y aún mejor, una vez creado un paquete intermedio, digamos, un orden del día para una reunión o una declaración de objetivos, puedes utilizarlo una y otra vez, reutilizándolo y modificándolo para adaptarlo a tus proyectos actuales. De hecho, si llevas un tiempo utilizando tu segundo cerebro, es probable que ya tengas docenas de paquetes intermedios preconstruidos. La función de etiquetado y la barra de búsqueda son tus aliadas cuando se trata de resurgir paquetes intermedios. Tendrás que sentar las bases etiquetando la información y los activos de conocimiento que captures con una serie de palabras clave relevantes. Créeme, luego te lo agradecerás. Supongamos que necesitas escribir una sección de preguntas frecuentes para el sitio web de tu empresa. Por suerte, has etiquetado como dudas todo lo que aparece con frecuencia. Busca la etiqueta y voilà. Tus preguntas frecuentes están básicamente escritas para ti. Si observas nuevas preguntas frecuentes, etiquétalas a medida que aparezcan. Cuando llegue el momento de actualizar, vuelve a buscar la etiqueta e incorpora la nueva información. Así de sencillo. Pero el mejor incentivo de expresarte lo resume muy bien el filósofo del siglo XVIII, Giambattista Vico. Verum ipso factum. En latín significa solo sabemos lo que hacemos. En otras palabras, no podemos entender algo de verdad hasta que no nos hemos ensuciado las manos. Cuando utilizas los conocimientos y las ideas que has adquirido para crear algo nuevo, es cuando realmente puedes considerarte un experto. Una última tarea antes de irte: intenta completar un proyecto. No hace falta que sea perfecto, solo que esté hecho. Y si eres de los que no terminan las cosas en serie, prueba con esta regla. Solo empieza un proyecto que esté hecho al 80%. Cuando ya se han sentado las bases, es mucho más probable que lo lleves a cabo. Y este último punto viene siendo la cereza del pastel de este análisis, porque de nada sirve acumular conocimiento si no hacemos algo con ello. No se trata de lo que sabes, sino de lo que haces con lo que sabes. Y para llevar esto a la acción, entremos entonces en contexto con la última palabra del código, que es expresar, poner en práctica los conocimientos. Muchas personas se abruman en esta cuestión porque empiezan a validar un objetivo o un proyecto o algo que quieren hacer y lo ven como algo demasiado grande. Es ahí donde el autor empieza a introducir el concepto de paquetes intermedios. No es otra cosa sino trozos pequeños y procesables de un proceso más amplio. Es decir, pasos de bebé. Divide tu objetivo en partes que sean mucho más manejables para ti. De esta manera podrás llevar a cabo proyectos que sean mucho más grandes y complejos, siempre y cuando empieces a trabajar en las partes de las cuales sí tienes control. Ahora, otro elemento que muchas veces no se considera es que si nosotros empezamos a trabajar de esta forma, será mucho más fácil hacer cambios en caso de ser necesario. No es lo mismo estar abstraído trabajando en algo que duras meses haciendo, a simplemente hacerlo por pequeños módulos, quizá de horas o pocos días. Es por eso que menciona que los paquetes intermedios permiten solicitar opiniones pronto y con frecuencia, de modo que si hay que cambiar de rumbo se puede hacer con un mínimo de trabajo perdido, es decir, el desgaste es menor. Y algo importante, una vez que tú creas, digamos, un paquete intermedio o un producto mínimo viable, según sea el caso, como lo quieras llamar, puedes utilizarlo una y otra vez, reutilizando y modificándolo para adaptarlo a tus proyectos actuales. Esto, por ejemplo, si lo quieres aterrizar a una situación personal, digamos que tú identificas ciertos aspectos que estás repitiendo constantemente. Si nosotros identificamos estos aspectos y logramos generar una versión de eso que repetimos, podemos reutilizarlo tantas veces como sea
necesario. Se trata de empezar a trabajar más inteligentemente. Se trata de que optimicemos nuestro tiempo y se trata también de aprender de aquellos que tienen los resultados. Y relacionado a esto, nos ofrecen una práctica. Cuando nosotros tenemos el resumen ejecutivo, ¿recuerdas el punto previo cuando destilamos la información y tenemos ya algo muy puntual que nos es útil? Es importante incorporar estas dos funciones. Por un lado, el etiquetado, es decir, tratar de colocar palabras clave, una de preferencia, 2, 3 máximo, pero que no sean demasiadas, palabras clave que ayuden a identificar ese activo de conocimiento ya destilado, de tal manera que cuando nosotros necesitemos hacer una búsqueda de un tema, sea lo primero que aparezca. ¿Recuerdas cuando mencionamos que no nada más se trata que tú tengas estos activos de conocimiento, sino que puedas acceder a ellos de una manera eficiente? Bueno, ahí es donde entra esta función del etiquetado. Y esto lo utilizas precisamente en la parte digital, es decir, cualquier herramienta que te permita almacenar información, cuando tú guardes un archivo te va a permitir colocarle etiquetas en función de su búsqueda posterior. Y si aún dudas si esto puede servir para ti o no, recuerda la famosa frase de Giambattista Vico: verum ipsum factum, solo sabemos lo que hacemos. Te dije al inicio de este punto, no se trata de lo que sabemos, sino de lo que hacemos con lo que sabemos. Cuando utilizas los conocimientos y las ideas que has adquirido para crear algo nuevo, es cuando realmente puedes considerarte un experto. Toda esta información que acabo de revisar en este análisis es para que comprendas cómo es que puedes utilizar un segundo cerebro digital para que utilices la tecnología a tu favor y no te vuelvas esclavo de la misma, siendo más productivo y más eficiente. No olvides la enseñanza de este último punto. No te limites a almacenar conocimientos, utilízalos. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Puedes cambiar tu relación con la información creando un segundo cerebro digital que te permita almacenar y ordenar la información de forma intuitiva. Utilizando el sistema Code o código, puedes capturar, organizar, destilar y expresar conocimientos. Una vez que adquieras este hábito, no volverás a olvidarte de información o ideas fundamentales. No olvides los puntos de este análisis. La construcción de un segundo cerebro comienza con la captura eficaz de la información. Crea un espacio digital diseñado para optimizar la productividad. Toma lo que necesites, olvida el resto. No te limites a almacenar conocimientos, utilízalos. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Building a Second Brain. En español lo podemos traducir como Construye un segundo cerebro, construir un segundo cerebro, de su autor Tiago Forte. Un método probado para organizar tu vida digital y liberar tu potencial creativo. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo? ¿Y cuál de ellos vas a llevar a la práctica? Recuerda que eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar los enlaces que aparecen en la descripción donde estás analizando este contenido, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido ya Revolución 180. Si aún no lo conoces, haz clic en el enlace y forma parte de este gran proyecto. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Domingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.